Muy buenas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó y hoy les venimos a presentar los amplificadores diferencial y operacional. Nuestro grupo está compuesto por Arley Lloreda Rentería, Víctor Manuel Rentería, Johan Palacios y quien les habla, Arles Valencia Uribe. Somos del séptimo nivel y estamos viendo la materia electrónica para ingenieros. A continuación, nuestro compañero Víctor les va a explicar la siguiente diapositiva. Bueno, primero que todo vamos a ver qué es un amplificador diferencial. Entonces, lo que sabemos es que se le llama amplificador diferencial a un dispositivo que aplica la diferencia entre dos voltajes de entrada, pero que suprime cualquier voltaje común a dichas entradas. Aquí tenemos un ejemplo de ejercicio que lo que vamos a ver es que, como pueden ver, primero en el gráfico de la derecha está el voltaje 2 y está el voltaje 1, que esos serían las dos entradas que tiene. Entonces, a la izquierda tenemos cómo resolvemos esto, como lo dije en el enunciado. Entonces sería la resistencia 1 más la resistencia 2 sobre la resistencia 1, que es la fórmula, quedaría resistencia 4 sobre resistencia 3 más resistencia 4. Esto por el primer voltaje menos resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por el segundo voltaje. Entonces, lo que nos queda es que si R4 sobre R3 es igual a R2 sobre R1, entonces el voltaje nos quedaría como R2 sobre R1 por el primer voltaje menos el segundo voltaje. Siguiente. Bueno, estructura interna. O sea, como lo dije en la primera diapositiva, el amplificador diferencial tiene dos entradas. Entonces, si la tensión de B1 aumenta, la corriente del emisor del transistor del Q1 aumenta. Entonces, esto causaría una caída de tensión en resistencia, y si la tensión del voltaje 2 se mantiene constante, la tensión entre base y emisor del transistor Q2 disminuye, reduciéndose también la corriente de emisor del transistor. Ahí en el gráfico claramente estamos viendo representado eso. Siguiente. Bueno, la polarización. Este es un tema no muy común, que es el contraste con etapas amplificadoras clásicas que están sesgados desde el lado de la base. Entonces, el par diferencial es empujado directamente desde el lado del emisor por hundimiento o inyección de la corriente de reposo total. Ahí en el gráfico está cómo se representa la polarización en los amplificadores diferenciales. Siguiente. Bueno, tenemos el offset. Es un amplificador diferencial ideal. Cuando el voltaje de entrada es cero, la salida de este también es cero. Es sencillo. Cosa que no es cierta en la práctica. Se dice que el voltaje de offset o voltaje de desvío está alrededor de los 20 a los 26 milivoltios. Ahí están en las imágenes representados. En la segunda ya se ve despejado el voltaje del offset. Siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio de máxima excursión de salida de un amplificador diferencial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Pretendemos diseñar un amplificador con transistor bipolar con polarización, emisor común de fuente fija, cuyo punto de ubicación sea en el centro de la recta de carga. ¿Okay? Entonces aquí tenemos más o menos lo que es el ejercicio. Bueno, la solución es esta. Entonces vamos a sacar
R1 y R2, y entonces debemos a sacar RB sobre el voltaje y igual en R2, ¿vale? Entonces, ya tenemos que RB va a ser igual a 0.1, B sobre R sub E, que todo esto igual va a ser 0,1 por 200 de 0,1 kiloohmios. Todo esto igual va a ser a 2 kiloohmios. Ok. Entonces también despejamos más abajo, ya teniendo resuelto esto, más abajo despejamos la corriente que va a estar igual al voltaje total sobre la resistencia más sobre la resistencia A más la resistencia E. Todo esto igual al voltaje y dividido entre la resistencia. Todo esto nos daría en total 8,8 miliamperios, lo cual esto lo vamos a sumar más 0,7, que lo vamos a multiplicar por la resistencia. Entonces esto nos daría, esto de aquí sacaríamos nuestro voltaje, y más abajo pues nos da un voltaje de 5,28. Bueno, entonces aquí en nuestro osciloscopio lo que queremos es representar que aplicamos en la señal senoidal 1 kHz de frecuencia, en la cual esa va a ser nuestra entrada, aquí la tenemos, y en nuestra salida observamos eh, en nuestro osciloscopio observamos eso, lo que sería la señal de salida. Bueno, aquí tenemos corriente de cortocircuito. Eh, las fuentes de corriente se utilizan en los circuitos integrados como cargas activas para aumentar la ganancia de los amplificadores diferenciales. Aquí mostramos un ejemplo de cómo quedaría representándose gráficamente una corriente de cortocircuito. Ahí vemos nuestra señal senoidal, el cual quedaría así representado. Aquí vemos lo que es la compensación de frecuencia, lo que compensamos cuando hay pérdida o ganancia. Bueno, esta es una técnica utilizada en los amplificadores y especialmente en los amplificadores que emplean realimentación negativa. Por lo general tienen dos objetivos principales: para evitar la creación involuntaria de retroalimentación positiva, lo que hará que el amplificador a oscilar controle el exceso de zumbidos en el amplificador de respuesta al escalón. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los amplificadores utilizan realimentación negativa para el comercio de ganancia, para otras propiedades deseables, tales como la distribución de la distorsión, para mejorar el ruido o aumentar la variación de ciertos parámetros como la temperatura. Idealmente, hay unas características de estos amplificadores en respuesta a la frecuencia que sería lineal, y sin embargo hay limitaciones que hacen que este objetivo físicamente sea inalcanzable. Bueno, entonces nuestra respuesta en frecuencia del amplificador diferencial tenemos que conforme la frecuencia incrementa, Cn sobre 2 reduce la impedancia entre el nodo E y tierra, lo cual incrementa la ganancia del amplificador. Este incremento de la ganancia empezará en el 0 de Cn sobre 2, que está localizado en omega igual a 1. Todo esto dividido por Rn sobre la potencia de Cn. Y terminará cuando la impedancia de Cn sea mucho más pequeña que la resistencia de Thevenin, mirando hacia atrás en el emisor. En un amplificador diferencial hay incrementos no deseables, porque una ganancia pequeña en modo común es una de las que usa las características clave de configuración diferencial. Bueno, aquí tenemos cuál es la respuesta de una frecuencia del amplificador diferencial, aquí en la imagen de la izquierda, y acá tenemos cómo quedaría la ecuación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la velocidad de respuesta de un amplificador?
La velocidad de respuesta de un amplificador de un circuito electrónico se define como la tasa de cambio de la tensión por unidad de tiempo, la cual la velocidad de giro se expresa generalmente en unidades como velocidad sobre ms. Aquí tenemos un gráfico, perdón, tenemos como queda nuestro, que es igual a CR, igual máximo de voltaje de salida o voltaje, perdón, velocidad de la respuesta sobre dt. La velocidad de respuesta se puede medir usando un generador de funciones, una onda generalmente cuadrada y un osciloscopio. Esta velocidad de respuesta es va a ser la misma independientemente de si se considera la retroalimentación. Aquí más adelante nuestros compañeros les van a explicar lo que es los amplificadores operacionales. Recording is on. Muy buenas, continuando con el tema de las aplicaciones de los amplificadores, aquí le traemos otro, que es el amplificador operacional LM741. Como pueden ver en esta imagen, es un pequeño gráfico de cuál es un amplificador operacional. Ahora, entrando en materia, lo primero que tenemos que saber es qué es un amplificador operacional. Un amplificador operacional es modo diferencial con ganancia controlada, o también conocido como amplificador diferencial. Amplifica la diferencia entre las dos entradas de voltaje, la inversora menos la inversora. La ventaja del amplificador diferencial es que rechaza el ruido en modo común. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la salida en esta función obtiene una ganancia, la cual es proporcional a las relaciones de resistencia. Recuerda que se pueden aplicar diferentes diseños con amplificadores LM741, LM324 o entre otros. Bueno, vamos a saber qué es una estructura interna de este amplificador. Aunque es usual presentar como una caja negra con características ideales, es importante entender la forma en que funciona. De esta forma se podrá entender mejor las limitaciones que se presentan. Podemos encontrar varios diseños de diferentes fabricantes, entre esos encontramos el amplificador diferencial. El amplificador diferencial es la etapa de entrada que proporciona una baja amplificación de ruido y una gran impedancia de entrada, que suelen tener una salida diferencial. También tenemos un amplificador de tensión, que es lo que nos proporciona una ganancia de tensión. También encontramos en esta estructura un amplificador de salida que proporciona la capacidad de suministrar la corriente necesaria, que tiene una bajada de impedancia de salida y usualmente protección frente a cortocircuito. Como pueden ver, esta sería la estructura de nuestro operacional. Bueno, ahora encontramos el tema de lo que es la polarización. En algunas de nuestras aplicaciones del 741 es una buena aproximación a un amplificador operacional ideal. ¿Qué nos dice con esto? Que existen algunas limitaciones prácticas al dispositivo en determinadas aplicaciones exigentes. Entre esas podemos encontrar que la corriente de polarización de entrada es alrededor de 80 nanoamperios. Que encontramos también que la corriente de entrada o si es alrededor de 10 nanoamperios. Encontramos también que la impedancia de entrada es alrededor de 2 megaohmios, que el voltaje en común debería estar de más o menos entre 12 voltajes en fuente y más o menos en 15 voltajes. Seguí. Bueno, aquí encontramos lo que es el factor rechazo en modo común. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que
La relación de rechazo del modo común es una especificación de rendimiento de un componente del circuito electrónico llamado amplificador operacional. Esencialmente es una medida de lo bien que un amplificador operacional puede ignorar los voltajes que son comunes a ambas de su entrada de corriente directa y por lo tanto describe cuál limpiamente se amplifican las señales que aparecen con diferentes tensiones en su entrada. A continuación, mi compañero le va a seguir explicando un poco más de este amplificador operacional. Recording is on. Compensación en frecuencia. La diferencia de corriente entre las dos entradas de amplificador operacional que hace que su salida tome el valor desde cero. Siguiente. Respuesta en frecuencia. Objetivo. Conocer el funcionamiento de un amplificador operacional en una configuración básica no inversa. Identificar su ancho de banda y frecuencia de corte. Procedimiento. Identifique las terminales del amplificador 741 mostrando la siguiente figura tal como se muestra en la imagen. Siguiente. Arma el circuito con R igual a 100K y R igual a 10K a cualquier otro valor aproximado, pero mira sus valores, ajuste generado, sus funciones, una onda senoidal con amplitud de 0,1 voltio y una frecuencia de 50 Hz, tal como se muestra en la siguiente imagen. Siguiente. Observe el osciloscopio de la señal de salida y compárela con la entrada, mida su amplitud y obtenga el valor de ganancia. Mida también la fase, aumente la frecuencia de 500 Hz y repita las mediciones anteriores. Continúa aumentando la frecuencia, repitiendo mediciones hasta que observe una caída de ganancia de 30%. El valor original en este punto tiene un valor de frecuencia de corte y amplificador. Siguiente. Muchas gracias. Los integrantes de este Muchas gracias y ya con esto damos fin a nuestra exposición y esto fue lo que se explicó sobre amplificadores operacional y diferenciales. Muchas gracias. Muchas gracias.